Hola a todo el mundo y bienvenidos a otro video de autoarqueología. Hoy yo, Edmundo Cano y David Mascorro ahí atrás, ese de allá, vamos a ver uno de los coches más raros y extraordinarios que hemos tenido la oportunidad de documentar desde que estamos haciendo este borlote de los videos, que es una Nissan Van. Literalmente así se llamaba, Nissan Van. Y esta camioneta, este modelo de camioneta, no esta en especial, este modelo de camioneta tiene una historia muy interesante. En los años 80 en Estados Unidos pues empezó a haber un boom de estas vanes japonesas pequeñas y Nissan quiso entrarle al mercado adaptando este modelo para el mercado americano con el motor del Datsun 200cc, que es lo que aquí conocimos como el Sakura. Bueno, pues resulta que el condenado motor era demasiado grande para la camioneta y el sistema de enfriamiento simple y sencillamente no daba. Y estas cosas empezaron a entrar en combustión interna una tras otra, tras otra, tras otra. Nissan intentó implementar un montón de soluciones que no sirvieron y lo que terminó haciendo la marca fue recomprarlas todas para destruirlas. O sea, a todos los dueños de una, Nissan les llegó a ofrecer hasta $5,000 para poder enmendar el error de mercado que fue esta camioneta. Y las destruyó todas, todas las que pudo. Obviamente, muchas personas, entre comillas, ¿no? Algunas personas se quedaron con su camioneta y hoy estas vanes del mercado gringo son extremadamente raras porque las pocas que hay pues sobrevivieron a la recompra de Nissan de la camioneta y a su posterior destrucción, y esta es una de ellas. Claro, ya no está en el mejor de los estados. Platicamos con el dueño, de hecho. El dueño de esta camioneta es el dueño del Galaxy 500 rojo y del Volvo Amazon que vimos en el video de la semana pasada, que seguramente lo recuerdan porque es uno de los mejores que hemos grabado en toda la historia de arqueología. Se los dejo ahí en los comentarios el video para que lo vayan a ver. Y nos decía que, bueno, esta tiene algunas broncas eléctricas y que también tiene el plan de convertirla a manual de 5 velocidades, porque a ver, no creo que se alcance a ver el interior. Déjenme ver del otro lado. Ay, más o menos se alcanzan a medir una idea de cómo está. Bueno, el chiste es que es automática, entonces está planeando en cambiarle la caja por una precisamente de Sakura. Pero bueno, mientras lo haga o no lo haga, Ismael, que es el dueño, ver esta cosa aquí en México es rarísimo. No creo que haya. Yo creo que no hay ni 10 en todo el país de estas cosas. Entonces, encontrar esta hoy, híjole, de veras es extraordinario. Era algo que tenía yo que venir a ver y a documentar y bueno, pues a compartir con ustedes. Y ya que estamos aquí, pues de paso esta C10 panel, que debe de ser como, ¿qué será? 70, 71, no sé, una cosa así. No está la parrilla, que era lo que a lo mejor nos hubiera podido decir qué año era. Pero bueno, vean, de todas maneras, condenada camioneta, enorme. Sobrevivió a las ventanas de cancillería. Y sí, de hecho, tal como dice Mascorro, ya saben que es muy raro encontrar una de estas que no haya sido en toda esta parte, con ventanas de aluminio de cancelería así de la esquina. Y vean, o sea, sí tiene sus cates y está medio traqueteada y todo, pero está súper rescatable. Aquí está esta parejita extraordinaria. Pero bueno,
Indudablemente el show se lo lleva la Nissan, que es de veras un hallazgo así sorprendente, extraordinario. Yo creo que de los más gruesos que hemos presentado en un video de autoarqueología. Ya nos vamos. Por favor, si saben dónde está esta camioneta, no divulguen su ubicación para que pues sea lo más privada posible. Y recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, pues piquen la campana para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en el que sigue.